¿verdad? En los parámetros. Si, por ejemplo, hay hemólisis intravascular o el paciente tiene mucha lipemia o hay aumento en lo que son los cuerpos de Heinz, ¿verdad? En la sangre. Entonces, esto falsamente me puede dar un aumento del el HCM. Entonces, tener eso en cuenta. La anemia, pues, también la podemos clasificar, ¿verdad? Según la respuesta medular, en regenerativa o no regenerativa, según la cantidad de glóbulos rojos inmaduros que estén circulando, ¿verdad? Para saber realmente qué tanto la respuesta de la médula está siendo positiva, ¿verdad? A esta disminución de glóbulos rojos, o si realmente no está siendo capaz de sustituir esa pérdida de sangre que el paciente está presentando. Y clínicamente, ¿cómo lo podemos observar? Pues esto es un signo, ¿verdad?, que lo podemos tener prácticamente en cualquier momento, ¿verdad?, desde animales de etapas muy tempranas hasta pacientes pues bastante añosos. Tener también en cuenta, bueno, algunas veces que pueden estar predispuestos a condiciones, por ejemplo, los Doberman pueden tener problemas, los Doberman Pinscher, ¿verdad?, los grandes, problemas de coagulación por el factor que tienen a veces alteraciones en el factor von Willebrand, entonces los hace pues más factibles a sangrados, ¿verdad? Entonces, por ese lado hay que tener en cuenta estos animales, ¿verdad? Situación reproductiva también, pues obviamente, ¿verdad? Y nutricional y demás. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos tener de la anemia? Bueno, lo principal o por lo que generalmente nos damos cuenta es porque la coloración de las membranas mucosas suele bajar de intensidad, ¿verdad? Generalmente se ven pálidas, pueden estar incluso con cierta ictericia, ¿verdad? Si ya tenemos algún grado de hemólisis. Generalmente el estado del ánimo del paciente pues baja, ¿verdad? Bajan las revoluciones, pues claramente no tiene tanta energía como normalmente la mantenía, entonces es común que noten que haya cierto letargo, que ya no corra o corra con solo un ratito y ya después se canse, ¿verdad? Que haya intolerancia al ejercicio. Puede haber pica en algunos casos, ¿verdad? Especialmente en alteraciones ya de la médula. Pica quiere decir, ¿verdad?, que el paciente empieza a consumir sustancias o cosas que realmente no son alimento, como tierra, empezar a comer muebles, otras cosas, ¿verdad? Puede ser un indicativo de alguna alteración de tipo anémico. Y estos signos pues pueden ser tanto agudos como crónicos, ¿verdad? Depende pues obviamente de la fisiopatología de la condición. La duración también de los signos clínicos tal vez no refleja exactamente el mecanismo de la anemia, ¿verdad? Especialmente en el caso de las anemias en los gatos. Los gatitos con anemia crónica pues tienen la posibilidad de cambiar un poco la curva de asociación de la oxihemoglobina, entonces pueden lograr, digamos que estos pocos glóbulos rojos que les quedan liberen más oxígeno del que normalmente mantendrían, ¿verdad? Entonces logran sobrevivir con hematocritos muchísimo más bajos que los perros y prácticamente pasar desapercibido realmente, ¿verdad? Y que no se note, a menos de que obviamente se haga un examen de sangre y demás. Entonces eso hace que el paciente pues esté realmente con una anemia muy severa por un periodo de tiempo mucho mayor y que tal vez no nos demos cuenta. Entonces, en el momento en que ya estos sistemas de compensación pues ya no dan más, ¿verdad? Es cuando el paciente agudamente vemos los síntomas y se recae a prácticamente morirse de un día a otro, ¿verdad? Pero fue realmente por una condición crónica, ¿verdad? Fue nada más que en ese momento pues ya no dio para más, ¿verdad?, los sistemas de compensación, y es cuando vamos a ver la sintomatología. Entonces, pues, que algo se vea o que aparezca relativamente agudo los síntomas no quiere decir precisamente que sea agudo, ¿verdad? Entonces, precisamente este es uno de los ejemplos con los gatitos, que hay que como siempre, pues, tenerlos como aparte porque son una especie, pues, bastante característica y muy diferente a los demás. Algunos propietarios también pueden detectar tal vez algunos cambios, ¿verdad? Que el paciente respire un poquito más agitado, ¿verdad? Entonces ese es otro parámetro que a veces cambian los animales. Si tengo menos células, trato de compensarlo oxigenando un poco más las pocas que tengo, ¿verdad? Entonces aumentan la frecuencia respiratoria y también la frecuencia cardíaca para tratar de compensar un poquito pues esa disminución en las células sanguíneas. Entonces puede que noten que tenga la frecuencia cardíaca más rápida o que respire un poquito más rápido también.
Y ya en lo que es la evaluación clínica y la consulta, pues, ¿qué podríamos tener en cuenta en estos casos? Tomar en cuenta también que hay algunas medicaciones que podrían promovernos tanto hemólisis como sangrados en algunos órganos. Entonces, bueno, lo que son medicación en general, como les decía, puede haber hemólisis, ¿verdad? Pérdida de sangre por vías gastrointestinales o incluso que provoquen aplasia medular, ¿verdad? Que nos interfieran con la formación de células nuevas. Entonces, eso puede, pues, lastimosamente verse con fármacos que a veces trabajamos de rutina, ¿verdad? Un caso muy común son los AINES, ¿verdad? En este caso, bueno, es una pastillita Rimail para los que ya las han visto, ¿verdad? Es carprofeno. Y pues en animales sensibles, a veces incluso con las mismas dosis terapéuticas, ¿verdad? Tampoco es que nos excedamos, a veces lamentablemente pasa que se exceden, ¿verdad? Y se da pues, o se combina con corticosteroides o demás, ¿verdad? Que puedan llegar a promover sangrados gastrointestinales importantes, ¿verdad? Que pueden llevar a anemia realmente por un par de úlceras que tenga el paciente. Y en casos más severos hasta pues la perforación de estas úlceras, ¿verdad? Que ya sería una peritonitis. Algunos medicamentos, como les decía, pueden provocar aplasia medular, lo que son estrógenos, ¿verdad? Que a veces se utilizan para la incontinencia urinaria, además, pues pueden provocar aplasia medular y que tengamos pues disminuciones en la formación prácticamente de todas las células sanguíneas. Se han detectado clínicamente pérdida de sangre, ¿verdad? Y eso se puede ver, por ejemplo, con las heces que cambian de coloración, ¿verdad? Que sean más oscuras. Esta pues es bastante evidente, es casi que sangre digerida nada más, pero a veces es simplemente que las heces no cambian, perdón, de consistencia ni nada por el estilo, simplemente se ven más oscuras, ¿verdad? Y puede que tal vez la persona no le haya pues, dado la importancia que amerita, ¿verdad? Porque tampoco tiene por qué saberlo, pero al momento pues, de hacer la consulta sí sería conveniente pues, preguntar ese tipo de cosas. Han notado si tiene ectoparásitos, ¿verdad? Especialmente en animales muy jóvenes, pues una infestación con pulgas puede provocar una anemia por deficiencia de hierro bastante severa, entonces hay que tener eso en cuenta. Y si a eso le sumamos también que pueden transmitir parásitos gastrointestinales que ayuden al problema, pues peor aún, ¿verdad? En el caso de los felinos, lo que son las virales, ¿verdad? Siempre hay que tenerlas en cuenta, ya que pueden causar alteraciones en la médula ósea, incluso leucemias también. Entonces, siempre en el caso de los gatitos, tener en cuenta el estatus de las virales. Y otros ectoparásitos en general, ¿verdad? Que puedan transmitir infecciones, por ejemplo, la Ehrlichia, ¿verdad? Que es la más común, en lo que son perros, babesia, micoplasma, todos estos tipos de alteraciones también las podemos tener. Y algunos medicamentos, ¿verdad? Que pueden provocar anemia o hemólisis, como ven, pues hay una gran cantidad, ¿verdad? Paracetamol, anticonvulsivantes, entre ellos el fenobarbital, los agentes quimioterapéuticos en general, ¿verdad? Todos los que se utilizan en oncología, pues básicamente son medicamentos para matar las células de rápida replicación, ¿verdad? ¿Se lo recuerdan? Y entre ellas, pues tenemos las células de la sangre, ¿verdad? Las blancas y las rojas. Entonces, pues algunos pueden llegar a causar pancitopenias o visitopenias, ¿verdad? En general, varias líneas sanguíneas que se disminuyen de manera importante. Entonces, tener eso también en cuenta. Y ya propiamente en la evaluación, ¿verdad? Cuando estamos revisando al paciente y notamos, bueno, por ejemplo, que se ve relativamente pálido en comparación pues, con lo que estamos acostumbrados, hay que tener en cuenta que una coloración más pálida, ¿verdad? Puede obedecer a dos principales líneas, digamos, de alteraciones, ¿verdad? Una es la que estamos hablando, que sería la anemia, ¿verdad? Que es una disminución de los glóbulos rojos, o puede haber algún disturbio en la perfusión sanguínea. No que nos falte sangre, sino que no está llegando adecuadamente. Entonces, un paciente que tenga, que esté en signos de shock, ¿verdad? Que tenga hipotensión por alguna otra razón, la que ustedes quieran, puede verse relativamente pálido también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Pues con el resto de la evaluación. Lo ideal también es tomar claramente una presión arterial, ¿verdad? Para tener una idea más clara de lo que está pasando, y lo que es el hematocrito y el tiempo de llenado capilar nos puede ayudar, ¿verdad? Si el hematocrito está pues claramente bajo y el tiempo de llenado capilar está normal, pues posiblemente sea nada más por anemia, ¿verdad? Pero si
el tiempo de llenado capilar está lento y el hematocrito está normal, pues sería más probable que sea un problema de perfusión, ¿verdad? Que es porque no está llegando adecuadamente la sangre por falta de presión, ¿verdad? Que no tenemos una irrigación adecuada. Entonces, pues todo eso nos puede ir ayudando a diferenciar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque claramente se van a tratar diferente un paciente anémico que un paciente que está hipotenso. ¿Qué otros signos podemos también observar? Bueno, que tenga petequias, ¿verdad? Si ya el paciente tiene petequias, ahí pues ya nos está indicando que hay un trastorno de coagulación, ¿verdad? Entonces hay que prestar más atención. El pulso hipercinético, ¿verdad? Que está como más fuerte, también es más común en animales pues que tengan anemia. La ictericia la podemos ver también, ¿verdad? En animales por varias razones, ¿verdad? Pero entre ellas pues las condiciones de anemia hemolítica, especialmente en lo que son los perros. En los gatos no, con anemia hemolítica no es tan común que se pongan amarillos, ¿verdad? Que haya ictericia, pero en los caninos sí, entonces tenerlo eso también en cuenta. Y ya lo que son algunas otras alteraciones sistémicas, bueno, aumento en el hígado, en el vaso, incluso linfadenopatía, ¿verdad? Que ya podamos palpar los linfonodos. Se puede dar, por ejemplo, en el caso de gatos con linfoma, con micoplasma, animales en general que puedan tener leucemia, Ehrlichia, anaplasma o también pues la anemia hemolítica inmunomediada, ¿verdad? Entonces, todos los hallazgos, digamos, del examen pues nos van a sumar para buscar pues la causa. Y pues claramente también tenemos distintos grados de anemia, ¿verdad? Y eso pues nos puede ayudar también a tener en cuenta o poder, digamos, separar un poquito más las posibilidades diagnósticas. Entonces, como general, una anemia media, ¿verdad? Generalmente va a estar en el perro entre 30-36% y en el gato 20-24% de hematocrito. Ya una anemia más moderada sería entre 18 y 29 o 15 y 19. Siempre en el gato es un poquito más bajo. En general maneja hematocritos más bajos y, como les decía, tiene también hasta mayor tolerancia a la disminución. Y ya una anemia severa, vamos a hablar en perros en el caso de que tengan de 18% de hematocrito y en el caso de los gatos, 14. Y pues la gravedad de los signos clínicos muchas veces también sí nos puede ayudar un poco con la patogenia. Entonces, generalmente un animal que tenga una anemia grave y signos clínicos leves a moderados, ¿verdad? Que hacemos el hemograma y nos asustamos porque tiene 18 de hematocrito, pero clínicamente el paciente se ve relativamente bien, ¿verdad? No tiene tanta sintomatología, llegó caminando, el paciente está como normal, ¿verdad? Posiblemente sea una condición crónica, la que sea, ¿verdad? Pero crónica. Y eso es porque, pues, le ha dado tiempo al animal a ir acostumbrándose a esta, digamos que pérdida de oxigenación crónica, ¿verdad? Entonces, a lo largo del tiempo, pues el animal ha logrado ir compensando y clínicamente no se va a ver tan mal, ¿verdad? En las, digamos, anemias agudas, generalmente no les da tanto, y claramente como es agudo, la pérdida pues no le da tanto tiempo para compensar, entonces suelen tener sintomatología más grave, ¿verdad? Van a llegar con mayor taquipnea, algunos ni siquiera tienen energía, ¿verdad? Para poder levantarse y demás, y eso pues se puede dar en general por pérdidas agudas de sangre, ¿verdad? O sea, por una hemólisis, por anemia hemolítica, un sangrado porque se rompió una masa abdominal, por ejemplo, una intoxicación con rodenticidas y pues tiene sangrado en cavidades, todo ese tipo de situaciones, pues van a provocar que abruptamente se baje el volumen sanguíneo. Entonces, por eso los síntomas también se van a ver generalmente pues más abruptos. Y en general, ¿qué información utilizamos cuando estamos con un paciente con anemia? Bueno, ya vimos un poco lo que es el examen físico, ¿verdad? Y en lo que son valores sanguíneos, pues el hematocrito, desde lo que es el aspecto del microtubo, ¿verdad? A veces, bueno, esos que se toman en tubitos pequeños, y a veces en el mismo tubito de sangre que tomamos podemos ver que se hacen grumos, ¿verdad? De los glóbulos rojos, y eso pues nos puede dar una pista de que posiblemente sea un problema inmunomediado. A veces pues podemos ya con solo que se quede un ratito pues ahí asentado, podemos ver cambios en el plasma, que se vea ictérico, que se vea rojizo, ¿verdad? Ese tipo de cambios también nos pueden ir ayudando. Lo que es las proteínas totales, ¿verdad? También nos dan una pista. Ya un poquito más, digamos que más finito, podemos hacer una prueba de aglutinación con salina,
que es básicamente en un portaobjetos colocar una gotita de la sangre con una gotita de solución salina y observar en el microscopio para ver si hay aglutinación, ¿verdad? Es un poquito más fino, obviamente, que ver simplemente el tubito, pero nos puede ayudar en el caso de que se sospeche de que sea autoinmune, ¿verdad? Que haya una hemólisis ahí intravascular o extravascular. El frotis brinda muchísima información, ¿verdad? Y vamos a poder, pues, ver lo que es el aspecto de las células, si hay algunos otros cambios, ¿verdad? Y, pues, el resto también de líneas celulares que pueden estar afectadas. Los reticulocitos, ¿verdad? Que nos van a ayudar para diferenciar si es una anemia, pues, regenerativa o no, ¿verdad? El nivel de regeneración que tiene, el conteo de células blancas, y lo que es también, pues, las plaquetas y algunos valores del ancho plaquetas y todo esto, pues, también nos puede ser de utilidad. Con respecto a los reticulocitos, bueno, normalmente estos, pues, deberían ir, digamos que de la mano con el conteo de hematocrito. Entonces, por ejemplo, un recuento de reticulocitos de 4%, que es más o menos, según la unidad que se utilice, 120,000 por microlitro, pues es una respuesta que uno consideraría apropiada, era una regeneración apropiada por un animal que tenga 30% de hematocrito. Pero si este mismo perro tiene 4% de reticulocitos, pero el hematocrito es de 10%, ahora casi que no tiene sangre, pues en este caso se tiene que considerar que ese porcentaje de 4% de retis es muy bajo, ¿verdad? No está dando la talla para compensar un hematocrito de 10%. Entonces, tienen que ir de la mano, ¿verdad? La evaluación para considerar si realmente es un nivel de regeneración adecuado o no. En términos generales, la regeneración baja o prácticamente nula casi siempre anda por los 15,000 o debajo de los 15,000 retis por microlitro. Leve de entre 15 a 50,000, moderada entre 60 a 120 y pues ya marcada más de 200,000. Profe, yo no entendí como la relación que usted hizo con el hematocrito y los reticulocitos. ¿Me lo puede volver a explicar? Sí, es que normalmente tiene que haber, digamos, una relación entre ellos. Si la pérdida de sangre o el hematocrito, mejor dicho, es muy bajo, tienen que haber mucho más retis para que compensen esa pérdida de sangre que el paciente tiene, ¿verdad? Entonces, si el paciente de ese ejemplo era un animal que primero tiene un hematocrito de 30, que en realidad pues es una anemia bastante moderada, ¿verdad? Es muy poca, y una respuesta de 120,000 reticulocitos. Entonces, para un hematocrito de 30, pues 120,000 está relativamente bien, ¿verdad? No hay tanto problema. Pero si ese mismo perro tiene 120,000 reticulocitos, pero el hematocrito es de 10%, ¿verdad? Es muchísimo menos, ya es una anemia severa. Eso me indica que 120,000 reticulocitos para el hematocrito 10 no es suficiente para que regenere todos los glóbulos rojos que necesita ese animal. Entonces, en ese caso, en el caso de 10% de hematocrito, no está siendo regenerativa, ¿verdad? No está dando la talla a la cantidad de reticulocitos que el paciente tiene. Pero entonces, digamos, yo lo que entiendo, o sea, uno lo que ve en análisis es como el dato exacto de si es regenerativa o no regenerativa dependiendo de los conteos de los reticulocitos. Pero lo que yo entiendo ahí es que uno no se tiene que fijar solo con ese parámetro, o sea, con el número, sino la relación de ellos dos. Exactamente, tienes que relacionarlo con todos los demás parámetros. No es solo ver 120,000 y digamos como guiarse acá, ¿verdad? En este caso, en las reglas generales, de hasta 120,000 sería una regeneración moderada, pero sería buena para este paciente, no para el de 10. Exactamente. Entonces, todo tiene que ir acorde, sí. Entonces, por eso hay que, digamos que ninguno de estos parámetros hay que revisarlo solo como él, ¿verdad? Sino que tenemos que correlacionarlo con los compañeros, por decirlo así, ¿verdad? Para tener pues una idea de realmente qué es lo que está sucediendo. Otra cosa a tener en cuenta es que los gatos, para variar, ¿verdad?, tienen generalmente dos tipos de reticulocitos, los puntata y los agregata. La mayoría de las máquinas, prácticamente todas, van a hacer el recuento solo de los agregata. Entonces puede que
clasificarlos como regenerativas o no regenerativas en los gatos puede ser un poquito más difícil porque no contempla la totalidad de los reticulocitos. Entonces puede que el conteo que nos dé no sea el más exacto, ¿verdad? Y eso pues también con las plaquetas a veces pasa, ¿verdad? Que las plaquetas de los gatos pueden variar un poco, a veces se aglomeran y demás, y puede, por ejemplo, que en las máquinas nos indique que haya una trombocitopenia y es simplemente porque no logró contar, digamos, las plaquetas que iban agrupadas o demás. Entonces sería un detalle a tener en cuenta, ¿verdad? Con ellos. Si se tiene la sospecha, es mejor enviar pues un frotis para estar seguros de que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, tener ese cuidado con los gatitos en general. Bueno, también hay algunos razas, ¿verdad?, que tienen ciertas particularidades. Entonces, por ejemplo, lo que son los Maine Coon, que son, digamos, de estas razas de gatos que generalmente tenemos más acá, o que ya se han hecho más populares, un 30% de estos gatillos puede tener rangos fuera del rango que tenemos, ¿verdad?, de lo que son plaquetas, y es completamente normal en ellos, puede que sean más bajas. Entonces, por ese lado también tenerlo en cuenta. Y ya en el caso de las anemias, digamos, separadas entre agudas y crónicas, podemos, bueno, considerar en la parte de las agudas, una de las principales causas, ¿verdad?, va a ser una pérdida de sangre abrupta, por lo que ustedes quieran, ¿verdad?, una ruptura de un órgano por un trauma, ¿verdad?, demás. Entonces, hay que tener en cuenta que aunque sea una anemia puramente aguda, ¿verdad?, que de repente pues se le rompió el vaso y tuvo ese problema, los signos de regeneración no los vamos a ver en la sangre, ¿verdad?, hasta dentro de un par de días, ¿verdad?, incluso pues hasta 96 horas después. Entonces, si a ese paciente tuvo un accidente, le pasó una moto por encima y tiene un sangrado de vaso, yo le hago un examen de sangre, digamos, durante el abordaje y todo, posiblemente no voy a ver una regeneración en la sangre, ¿verdad?, un signo de reticulocitos bastante alto ni nada, porque no le ha dado tiempo, ¿verdad?, a poder mandar la médula ósea todo este tipo de células otra vez a la circulación, hasta dentro de unos 48-96 horas. Entonces hay que tener también en cuenta eso, ¿verdad?, en los casos, para tampoco irnos de una vez y, ay, no, este perro no regenera, se va a morir porque tiene seguro la médula mala, sino que simplemente no le hemos dado el tiempo suficiente para que el organismo nos demuestre el grado de regeneración que tiene, ¿verdad? Entonces, pues tomar eso en cuenta, pues cuando ya el abordaje es bastante agudo. Entonces, bueno, eso tenerlo también en cuenta. La pérdida de sangre aguda y grave, pues también puede aparecer que no es regenerativa por esa razón, ¿verdad? Y generalmente la concentración de las proteínas pueden estar bajas a normales, casi siempre bajas cuando hay pérdida de sangre aguda. Entonces también eso es un punto que nos ayuda a tomarlo en cuenta, ¿verdad?, cuando son agudas. Y bueno, si es el problema de esta pérdida de sangre por una enfermedad hemostática, ¿verdad?, por ejemplo, que se comió un rodenticida y está sangrando porque no está coagulando, pues claramente tenemos que identificar esa causa y empezar a tratarla más específico. Si es por un sangrado, por trauma o demás, ¿verdad?, pues claramente tenemos que identificar dónde está pues ese sangrado, ese punto de sangrado, si todavía está pues causando problemas, si es del caso y todavía sangra, ¿verdad?, es un sangrado activo, pues tenemos que ya sea ir a cirugía o lo que sea para poder detener el sangrado. Y muchas veces la parte de estabilización pues va a requerir lo que es fluidoterapia, ¿verdad?, ya sea cristaloides, a veces acompañan de coloides, generalmente ya los coloides no se utilizan tanto. Y algo importante es que si la pérdida de sangre es relevante, ¿verdad?, generalmente se estima, por ejemplo, en cirugía, además, si hay una pérdida mayor al 17% de la cantidad de sangre que el paciente tenía al principio, ¿verdad?, antes de que ingresara, además, ya requiere pues una transfusión, ¿verdad? Entonces pues también eso muchas veces lo vemos al ojo, si la cantidad de sangre pues es bastante, ¿verdad?, sería lo ideal pues compensarla con sangre, si lo que perdió sangre pues sería lo ideal, ¿verdad? Entonces tener eso en cuenta con los sangrados pues de manera aguda. En el caso de la anemia hemolítica, ¿verdad?, que también puede llegar a ser un caso de anemia o una causa de anemia aguda, estos pues lastimosamente muchos glóbulos rojos se van a ir
destruyendo, ¿verdad? Antes de que se vea la anemia como tal, pero ahí van a ir destruyéndose. Generalmente el hematocrito puede empezar a verse normal, pero en las primeras etapas, ¿verdad? De ese tipo de anemia hemolítica, pero ya empezamos a ver que los reticulocitos más bien están aumentando más, ¿verdad? Vemos una respuesta pues mayor de lo que uno esperaría. A veces la concentración de bilirrubina ya se empieza a ver aumentada, ¿verdad? Por lo que es la ruptura de estos glóbulos rojos. Y puede que si hacemos un examen de orina, ¿verdad? Una tirita, podamos detectar hemoglobinuria, ¿verdad? Y esto más que todo cuando sospechamos de hemólisis. Los pacientes con hemólisis hiperaguda, bueno, también pueden verse en un estado no regenerativo, ¿verdad? Al momento de la presentación, igual que los que les decía de un sangrado pues agudo, porque igualmente no les ha dado todavía chance, ¿verdad? De que empiece la médula ósea a regenerar. Entonces, igualmente puede que ocupe esas 48, 96 horas para ya tener una idea un poquito más clara de la regeneración que está produciendo la médula ósea. Pero bueno, en general la anemia hemolítica pues es una reacción autoinmune, ¿verdad? Y pues lastimosamente va a empezar a destruir los glóbulos rojos propios del cuerpo y puede hacerlo de dos maneras, por vía extravascular o intravascular. Extravascular, bueno, los glóbulos rojos se destruyen por células fagocíticas. Intravascular los lisan, lo que son el vasodilatador los lisan, más que todo por anticuerpos, fármacos, toxina, muchas cosas pueden desencadenar una anemia hemolítica, ¿verdad? Entonces, pues eso a tenerlo en cuenta. A veces no se logra determinar cuál fue el desencadenante de esto, ¿verdad? Pero lo ideal es que si encontramos pues la causa, es tratar de eliminar la causa, ¿verdad? Algunas de ellas, bueno, tenemos las congénitas, en las cuales hay deficiencias de algunas enzimas, entre ellas la piruvato quinasa, no es tan común y lastimosamente pues los animales que lo tienen suelen pues fallecer muy abruptamente y pues no se logra tener el diagnóstico en la mayoría de los casos. La adquirida es de las más comunes, la anemia hemolítica inmunomediada sería de las que más se mencionan. Pueden ser desencadenadas por agentes infecciosos, ¿verdad? Micoplasma, Babés, Ehrlichia, cualquiera de ellas lo puede desencadenar. Pacientes que estén cursando hipofosfatemia, ¿verdad? Esto es especialmente relevante en los gatos que están pasando periodos de anorexia y que al momento de volver a instaurar la alimentación asistida, a veces no lo hacemos tan pausado como debería y esto puede desencadenar lo que se llama síndrome de realimentación y lastimosamente pues el paciente empieza a alisar sus mismos glóbulos rojos para poder extraer un poco del fósforo que tienen dentro de esas estructuras. Entonces, bueno, es una de las causas. Problemas o daños de manera oxidativa, entonces algunos medicamentos, por ejemplo, la acetaminofén en los gatos, nuevamente, el azul de metileno en ambas especies, propilenglicol, algunas fenotiacidas pueden provocar daños en los glóbulos rojos de carácter oxidativo y también pues darnos una anemia hemolítica y algunas drogas en específico, sulfas, barbitúricos y demás, pueden llegar a provocarlo también. Esta es una imagen de una gotita de sangre con una gotita de solución salina, ¿verdad? Que está demostrando pues la autoaglutinación, ¿verdad? Entonces es una prueba bastante rápida, ¿verdad? Que nos puede ayudar en la mayoría de los casos. No todos los pacientes con anemia hemolítica nos van a dar aglutinación, pero un buen porcentaje sí lo va a hacer. Y generalmente es una prueba que podemos hacer súper rápido y fácil en la clínica, ¿verdad? Entonces, pues aquí vemos cómo se aglomeran, ¿verdad? Se hacen una pelotera todos los glóbulos rojos. Entonces, bueno, en este tipo de anemias, pues sí podemos determinar cuál fue la causa. Ahora, si fue un fármaco que sospechamos y demás, pues si se pueden eliminar, genial, entonces lo suspendemos. Si es un agente infeccioso, ¿verdad?, el que logramos determinar, pues damos tratamiento para él y demás. Y la terapia, pues, de soporte necesaria. Generalmente se van a utilizar corticosteroides, ¿verdad?, para suprimir esta acción inmunológica y que no se sigan, pues, lisando los glóbulos rojos que nos quedan. En el caso de agentes infecciosos, bueno, generalmente doxiciclina, ¿verdad?, es como las que casi siempre utilizamos para, por ejemplo, la canis o la micoplasma en los gatitos.
En gatos casi siempre, más que todo por hemoparásitos, que lo podemos ver, ¿verdad? Por micoplasma, pero igualmente las otras causas las podemos observar. En el caso de los perros es bastante común, bueno, en general todas las enfermedades autoinmunes es bastante común que se den más que todo en hembras. No es una regla, ¿verdad? También se ven machos, pero porcentualmente suelen ser más hembras, ¿verdad? Entonces tener eso en cuenta. Para la anemia hemolítica inmunomediada casi siempre son animales de edad media, ¿verdad? Animales jóvenes, adultos jóvenes. Y entre las razas que más se mencionan están los Spaniel, ¿verdad? El Cocker Spaniel es bastante común. Y lo que son perritos de raza pequeña. Eso es también para tenerlo en cuenta. ¿Y qué podemos ver, verdad? Clínicamente. Bueno, pues muchos de esos animales pueden tener depresión, ¿verdad? Que ya se echen a morir. Y no es para menos. Y puede ser este cambio, ¿verdad? De ánimo posagudo o incluso hiperagudo. Pero producto de la anemia puede haber intolerancia al ejercicio, palidez, ictericia de mucosas, puede haber vómito, incluso dolor abdominal en algunos casos, ¿verdad? Pueden haber petequias, ¿verdad? Signos ya un poco más externos, petequias o equimosis, especialmente en el abdomen, ¿verdad? Es como más fácil de observarlo, en las orejitas y demás. Y eso lo vemos muchas veces cuando también está acompañado, aparte del ataque a los glóbulos rojos, también a veces puede haber trombocitopenia autoinmune. Puede haber esplenomegalia, ¿verdad? También producto de esto, y soplo por la misma anemia. La ictericia no es 100% en todos los casos, ¿verdad? Pero es un buen porcentaje de perritos que sí la padecen. Y bueno, esta imagen de abajo es un par de hematocritos, ¿verdad? De un paciente con anemia hemolítica, vean como que hasta que está como amarillo radioactivo, ¿verdad? Y pues el otro normal. Y hematológicamente, ¿qué vamos a ver, verdad, en estos animales? Pues generalmente anemia, ¿verdad? Si ya ha pasado el tiempo prudente, vamos a ver una regeneración que generalmente es bastante alta, ¿verdad? El conteo de reticulocitos suele ser muy elevado. Los leucocitos suelen ser bastante altos. Pueden haber reticulocitos de 40.000, 50.000 incluso, ¿verdad? En estos pacientes. Y generalmente es neutrofilia madura. A veces hay desviación a la izquierda y monocitosis, pero no es tan común. Casi siempre es solo neutrofilia madura. Puede haber aumento también de glóbulos rojos nucleados, ¿verdad? Policromasia y esferocitos, que todo esto son indicativos de que la médula pues está tirando, ¿verdad? Está liberando glóbulos rojos aún todavía inmaduros, ¿verdad? Por la necesidad que tiene, pues, de sustituir los que se han estado destruyendo, ¿verdad? Entonces, pues, también son signos indirectos de la regeneración medular. Las proteínas totales suelen ser normales en animales con anemia hemolítica inmune, ¿verdad? A diferencia de los animales con sangrados agudos. Hemoglobinemia o bilirrubinemia, más o menos, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Sí se deben buscar, ¿verdad? Pero que no haya, no quiere decir que no sea anemia autoinmune. La autoaglutinación, como les decía, suele ser bastante común en los perritos también, entonces es una prueba que vale la pena hacer. La trombocitopenia es también, ¿verdad? Un signo que se puede acompañar en estos casos y se puede dar, si es meramente por anemia autoinmune también, se le llama síndrome de Evans, a veces es nada más por coagulación intravascular diseminada y clínicamente no se puede distinguir, ¿verdad? En realidad esa parte, pero bueno, tomar en cuenta que las plaquetas también pueden estar disminuidas. Y lo que son, bueno, perros con hemólisis intravascular pueden tener hemoglobinuria. Otra prueba que se puede mandar a realizar es la prueba de Kunz, ¿verdad? Que es un poquito también para ver si hay anemia inmunomediada, para verlo de una manera tal vez un poquito más específica. Hay que tener en cuenta que entre el 10 al 30% de los pacientes, de los perritos, no van a tener un resultado positivo, ahora van a haber falsos negativos. Entonces, igualmente, si sale positiva es anemia autoinmune, ¿verdad? Si sale negativa, todavía hay un porcentaje que tampoco es muy despreciable, ¿verdad? 30% todavía es bastante, que puede igualmente ser anemia autoinmune, ¿verdad? Entonces, tener igual eso en cuenta. Si tenemos, bueno, como les decía, policromasia, autoaglutinación, esferocitos, en un perrito que está clínicamente enfermo, y la anemia fue de inicio agudo, ¿verdad? Pues es casi que seguro que por ahí anda la anemia inmunomediada, ¿verdad? Otro
otra patología que puede dar una sintomatología similar, ¿verdad? Son las infecciones por babesia, ¿verdad? En el caso de los perritos. Entonces, tenerla también como un diferencial, ¿verdad? Que vale la pena pues ir descartando si el paciente también tiene babesia. Y ya lo que es el tratamiento como tal, ¿verdad? De la anemia hemolítica autoinmune, pues vamos a ir, como les decía, con lo que son corticosteroides. Son dosis inmunosupresoras, ¿verdad? En este caso lo que necesitamos es inmunosuprimir, no vamos a utilizar dosis antiinflamatorias que suelen ser más bajas. Entonces, generalmente utilizamos 2 miligramos como inicio en los perros, en los gatos se puede subir hasta 4 incluso. Y en animales que no estén pues resumiendo bastante bien, en el caso del gato podemos subir incluso hasta 8 miligramos por kilo, que es una dosis bastante alta realmente. Generalmente por dicha no se ocupan subir tanto, ¿verdad? Pero tenerlo en cuenta. Muchas veces para iniciar utilizando algún producto intravenoso, entonces se puede considerar la dexametasona, ¿verdad? Como tratamiento inicial. Pero pues a largo plazo no se mantiene porque de los córticos, recuerden que es la más ulcerogénica, puede producir pancreatitis y otras cosas, entonces no se usa como tratamiento, digamos, a largo plazo, sino que solo al puro inicio. Generalmente muchos de estos animales van a mostrar una mejoría bastante rápido, igual a como apareció rápido, mejora rápido también, generalmente entre los primeros, el primer día, primeros 3 días, generalmente mejoran bastante. Hay algunos animales que no reaccionan lo suficientemente bien con los corticosteroides y pueden que requieran alguna ayuda extra o que ya estén desarrollando trombos, ¿verdad? A nivel vascular y que eso pues claramente es un problema bastante serio. Entonces, en estos casos que son refractarios o que ya tengan signos de tromboembolismo, podemos desarrollar o utilizar lo que es la ciclofosfamida, ¿verdad? Que es un agente para oncología, ¿verdad? De quimioterapia, pero nos puede ayudar en estos casos. Generalmente se puede utilizar intravenoso o hay tabletas también. Esas serían las dosis y podemos utilizar una, a veces se mantiene por un poquito más de tiempo, pero generalmente con una dosis es suficiente como para cortar la reacción inmunológica y continuar con el corticosteroide. En el caso de los animales que ya tengan indicios de coagulación intravascular diseminada o nuevamente que ya tengan tromboembolismo, se puede adicionar algún medicamento para tratar de disminuir un poco la formación de coágulos, ¿verdad? Entonces, heparina o aspirina, o incluso combinación de ambas se puede considerar en esos casos. Pero, bueno, el tratamiento base suelen ser los corticosteroides. ¿Qué otras cosas podemos utilizar? Bueno, la fluidoterapia, ¿verdad? Es una ayuda tanto pues para que el animal se estabilice un poquito, sino que también nos ayuda a diluir un poco esta reacción, ¿verdad? De antígeno-anticuerpo, entonces podemos diluir un poco y salvar algunos glóbulos rojos, por lo menos de esta destrucción. Obviamente tener cuidado con que no se nos hemodiluyan, porque si ya está bastante anémico y le pasamos mucho suero, pues terminamos de lavar todo, ¿verdad? Entonces tampoco hacerlo así a chorro, sino que obviamente con los cuidados del caso. Utilizar oxígeno, pues nos puede ayudar, pero también hay que tomar en cuenta de que mientras no sube el hematocrito y básicamente la concentración de hemoglobina, pues por más oxígeno que le demos, pues tampoco va a mejorar, ¿verdad? Se ha utilizado lo que es la IgE intravenosa humana, pero es bastante difícil de accesar, ¿verdad? Y el costo también suele ser muy elevado, entonces en general no constituye, digamos, un tratamiento de rutina para esta condición. Y posteriormente el tratamiento de mantenimiento de esta condición se va a utilizar ya lo que es la prednisolona o algunos otros inmunosupresores, como por ejemplo la satioprina, el clorambucilo y demás. La idea es ir bajando la prednisolona, ¿verdad? Todos en general, pues lo más bajo que se pueda, que todavía dé el resultado adecuado, ¿verdad? Entonces, generalmente se busca que llegue de 1 a 2 miligramos por kilo, vía oral, generalmente lo que utilizamos, ¿verdad? Porque ya de mantenimiento, eso es una terapia que puede llevar meses, incluso a veces hasta de por vida, ¿verdad? Hay animales que no se les logra poder eliminar el medicamento porque vuelve la reacción, entonces ahí pues tenemos que mantenerlo. Y generalmente estas dosis se empiezan a dar día por medio,
¿verdad? Esa es como la meta, darle lo menos posible, ¿verdad? Que le sirva el efecto lo suficiente. Con la satioprima, bueno, esas serían las dosis, se pueden dar solos o combinados. Hay que tener en cuenta que la satioprima, pues hay que mantenerla bajo vigilancia porque puede ser mielosupresor, ¿verdad? Que no es lo que buscamos, y también hepatotóxico. Entonces hay que hacer algunos examencitos y revisar todo, ¿verdad? Con cuidado. En el caso de gatos, no se puede, recuerden que no se puede utilizar la satioprima, ellos son muy sensibles, entonces el clorambucilo sería el inmunosupresor que se manejaría con ellos. Y bueno, como les decía, el tratamiento puede ser hasta de por vida. Se tiene que ajustar a cada animal, ¿verdad? Cada animal es diferente. Algunos con una dosis de 1,5 miligramos ya están más que bien y podemos empezar de ahí. Otros, como digo, pues generalmente ocupan dosis más altas. Es muy variable. Igualmente, la tasa en la cual podemos ir disminuyendo. Esto es meramente animal individual. Las dosis generalmente las vamos bajando cada 2-3 semanas, ¿verdad? Ya una vez estable el paciente. Y lo vamos a hacer también conforme a la clínica y el monitoreo sanguíneo. Sí, el conteo de células, ¿verdad? De células sanguíneas, además no ha disminuido, ¿verdad? Perfecta. Y el perro está bastante estable, todo está bien, entonces podemos ir bajando otro 25 a 50%. Yo les recomiendo que vayan bajándolo un 25%, porque es mucho más sencillo y suele haber menos picos, ¿verdad? Entonces bajamos la dosis un 25%, esperamos otras 2-3 semanas, volvemos a reevaluar. Si el paciente continúa estable, todo bien, entonces podemos tratar de bajar otro 25% o separarlo. Si le daba, por ejemplo, una dosis al día, pues entonces le voy a dar esa misma dosis, pero día de por medio, ¿verdad? Ahí vamos a ir separando, ¿verdad? Hasta llegar al punto donde el animal pues se mantiene bien con la dosis más baja que logramos encontrar, ¿verdad? Tienen que resistirse a la tentación de quitárselos, porque a veces ya uno de verdad los ve demasiado bien y ya la gente, no, es que ya el perro está muy bien, pero ahora tiene signos de utilizar corticosteroides, ¿verdad? Está más gordo, quiere comer más, toma más agua, todo esto pues al propietario claramente no le agrada y a nosotros tampoco, son efectos colaterales adversos, pero o lo mata la anemia o lo mata el corticosteroide, ¿verdad? Y lo más probable que lo haga es la anemia. Entonces hay que resistirse a eliminarlo de un solo, ¿verdad? Y tener que ir probando. Como digo, algunos animales en varios meses puede terminar de eliminar completamente, pero no son todos, ¿verdad? Entonces es mejor pues ir haciéndose la idea que casi que por vida lo va a utilizar. Algunos tratamientos alternativos, bueno, también se ha utilizado la ciclosporina como un supresor, el micofenolato, el mofetil e incluso en casos refractarios la esplenectomía. ¿Verdad? Puede llegar a ser utilidad. Hay algunas publicaciones que lo recomiendan, otros que no vieron realmente ninguna mejoría y que a largo plazo, pues también recuerden que los animales con esplenectomía están más predispuestos a algunas infecciones subclínicas que normalmente no les causan problemas, pero que eventualmente pueden resurgir en pacientes que no tienen vaso. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Y generalmente se utiliza solo en pacientes que realmente sean refractarios al tratamiento. La transfusión es una opción, ¿verdad? Y normalmente se maneja en pacientes que realmente la necesiten, ¿verdad? Que el conteo de glóbulos rojos al momento del tratamiento y demás, en la crisis, pues sea demasiado bajo, ¿verdad? Paciente que, volvamos al paciente de 10%, que fue una pérdida aguda de 10%, es casi que incompatible con la vida. Entonces, en ese caso, pues sí sería recomendable, ¿verdad? Pues utilizar una transfusión, aunque posiblemente no dure tanto como una transfusión normal, que tal vez sean unos 5 o 7 días, ¿verdad? De tiempo que esos glóbulos rojos nos estén circulando, posiblemente en estos pacientes sea menos, pero le estamos ganando tiempo, ¿verdad? Para que el medicamento, la terapia, empiece a surtir efecto y el paciente pueda regenerar adecuadamente sus glóbulos rojos. Entonces, en algunos casos, pues también lo podemos utilizar. Profe, pero la transfusión, digamos, sería como la última opción. Sería la opción en casos que están muy graves, que la anemia sea muy grave. Ajá. Okay. Y, digamos, si yo, o sea, lo controlo y ya, digamos, el perro le hago una cirugía y perdió gran cantidad de sangre y tengo que lo puedo transfundir, o sea, nunca. Bueno, eso, no, sí, eso sería ya pero por otra causa, ¿verdad? Que ya sería una pérdida aguda por sangrado, ¿verdad? Por hemorragia. Sí, igualmente si le ocupa la sangre,
y la pérdida de manera aguda sí se puede utilizar, o sea, sí se debería usar. Y en el caso de esta anemia autoinmune es igualmente porque el paciente todavía no está recuperando todavía los glóbulos rojos que ocupa, ahora no está regenerando y el nivel de glóbulos rojos es muy bajo. Entonces ocupamos suplementarle, aunque sea por unas horas, unos días, más glóbulos rojos. Ok, está bien, profe. Listo. Con respecto a las anemias no regenerativas, ¿verdad? Entre ellas, bueno, tenemos la anemia, o con la excepción, mejor dicho, de la anemia por enfermedad crónica. Las anemias no regenerativas generalmente no son tan manifiestas, ¿verdad? Como las anemias pues, agudas o regenerativas. Casi siempre estas, pues también como son un poco más leves, no son tan agudas y tan severas como las otras anemias, pues suelen tolerar a los animales un poco mejor y tal vez no se note a simple vista ahora que realmente tengan anemia. En general, pues la mayoría de las anemias no regenerativas y la anemia por deficiencia de hierro son crónicas, son de carácter crónico, entonces eso también hace que el paciente se pueda adaptar un poco a esta nueva realidad, ¿verdad? A esa pérdida de sangre o falta de glóbulos rojos, entonces pues no lo tolera un poquito mejor y no se note tanto. Entonces casi siempre lo vamos a ver por algún examen que hicimos por alguna otra razón, no sé, que iba para cirugía y mira, tiene anemia y nadie se había dado cuenta, o en un chequeo general porque le tocaba, ¿verdad? Y nos damos cuenta, pero no es tan común como con las anemias pues agudas, ¿verdad? ¿Y qué causas tenemos, verdad? Pues la anemia por enfermedad crónica, por cualquier enfermedad, realmente de carácter crónico se puede dar anemia, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta por una pielonefritis, porque el paciente tiene, ¿qué les puedo decir? Una neoplasia, tal vez de lento crecimiento en el intestino, cualquier cosa. Todo eso puede dar, pues, pie a anemias por enfermedad crónica. Trastornos propios de la médula ósea, que ustedes quieran, aplasia, mieloptisis, mielofibrosis, cualquier alteración de estas que interfiera pues con la producción de las células, no lo puede causar. Anemia por enfermedad renal, ¿verdad? Es una bastante común que observamos en la clínica. Por pérdida de sangre o hemólisis agudas, bueno, las primeras 48-96 horas, ¿verdad? Esta está aquí para recordar nada más de que las pérdidas agudas pueden parecer no regenerativas, ¿verdad? Durante ese periodo de tiempo, pero eventualmente nos damos cuenta que sí lo son, ¿verdad? Entonces tener eso en cuenta. Bueno, por síndrome hemofagocítico, generalmente secundario a alguna neoplasia, ¿verdad? O infección que provoca pues que se vayan también perdiendo, digamos, la vía media de los eritrocitos sea más corta y demás. Por enfermedades endocrinas es otra causa bastante común. Pacientes que tengan Cushing, que tengan hipotiroidismo, pueden tener anemias. Y también a tomar en cuenta pues la anemia hospitalaria. Los pacientes que tuvieron una cirugía, como la que mencionó el compañero, ¿verdad? Que tal vez perdió mucha sangre, que ha requerido por varias razones pues varias muestras de sangre, ¿verdad? Y a veces tras de eso le sacamos, porque solo tenemos el tubo de 4 ml a un chihuahua de 1,5 kilos, le sacamos 4 tubos de esos durante la hospitalización, pues claramente, ¿verdad? Es una pérdida de sangre bastante para un animal pequeño, ¿verdad? Que tras de eso está enfermo. Pacientes que estén por alguna condición que tengan mucha inflamación o que se nos va la mano con los fluidos y tras de eso le estamos sacando sangre, no está comiendo bien y lo hemodiluimos, ¿verdad? Le pasamos demasiados fluidos. Todo eso pues puede provocar iatrogénicamente nosotros mismos una anemia, ¿verdad? Entonces también tener eso en cuenta. Generalmente las anemias no regenerativas son normocíticas y normocrómicas, ¿verdad? Pero bueno, también pueden haber macrocíticas y normocrómicas, por ejemplo, en los gatitos con anemias por leucemia, ¿verdad? Entonces tener eso también en cuenta. Microcíticas e hipocrómicas lo podemos ver muchas veces en animales con deficiencia de hierro, ¿verdad? Y bueno, la ausencia de regeneración refleja algunas anomalías primarias y secundarias de la médula ósea, ¿verdad? Si ya realmente no está regenerando, lo que nos puede indicar es que la médula ósea pues no está trabajando, ¿verdad? Entonces, hay algunas causas extramedulares, como las que vimos, que hay que ir descartando,
¿verdad? Ya con el examen físico, con la historia, lo que son las bioquímicas, algunos exámenes, y si todo pues apunta a que ahí no está el problema, ¿verdad? Que el problema más bien está en la médula ósea, pues tendremos que ir a buscar material de médula para analizar, ya sea con un aspirado o una biopsia de médula ósea, ¿verdad? Para ya poder definir qué es lo que está pasando en el paciente. Con respecto a la anemia por enfermedad, ¿verdad? Que es una de las causas que estábamos hablando, entonces lo vamos a ver secundario pues prácticamente a cualquier enfermedad crónica que nos cause inflamación, degeneración. En general las neoplasias son de las más comunes, ¿verdad? Y a veces pues no son tan evidentes como esta que tiene el pobre perro, ¿verdad? Sino que puede que tal vez no lo notemos tanto. Puede ser muy rápido. Por ejemplo, los gatos pueden desarrollar una anemia por enfermedad crónica con solo 2 semanas, ¿verdad? Para hacer la dolencia. Entonces, pues tampoco es que pasen meses, ¿verdad? Puede ser poco. Y en general, el hematocrito de estos animales ronda los 18 o 25% y en el perro 25-35%, ¿verdad? Entonces, generalmente es digamos una anemia tampoco tan severa, ¿verdad? Entonces ya si el porcentaje de anemia que tenemos es mayor, pues es poco probable que sea meramente o 100% por enfermedad crónica, ¿verdad? Entonces no es tan común. ¿Qué otras cosas podemos ver en estos casos? Bueno, que haya leucocitosis, ¿verdad? Neutrofilia, monocitosis, generalmente hay hiperproteinemia, ¿verdad? Generalmente son las globulinas lo que más se eleva, y bueno, si se hace evaluación propia de las proteínas, que aquí no se usa tanto, pues nos puede ayudar incluso más, pero bueno, por lo menos que las globulinas estén elevadas. Algunos gatos con ello también pueden tener índices de microcítica hipocrómica, ¿verdad? Que se parece mucho pues a la anemia por deficiencia de hierro. Y en el caso de los pacientes con enfermedad crónica, ¿verdad? También puede que el tratamiento en realidad no es tan dirigido pues a la anemia, sino que, como vimos, es secundario a alguna otra condición. Entonces, pues la idea es, en estos casos, tratar la condición, o buscarla, mejor dicho, la condición que está provocando esta anemia y, pues, si es del caso, tratarla, ¿verdad? Entonces, generalmente, el tratamiento va dirigido a la causa primaria de la anemia por enfermedad crónica. Y normalmente, pues, después de que se resuelve, pues, la anemia también se va a resolver. Se ha utilizado en algunos casos esteroides anabólicos, pero realmente tienen poco beneficio y actualmente pues se ha visto que no tiene, que también es un poco difícil de accesarlos y demás, entonces realmente no se recomiendan actualmente para el tratamiento. Ya propiamente con lo que son trastornos de la médula ósea, ¿verdad? Podemos tener una cantidad bastante grande de alteraciones. Bueno, por ejemplo, entre ellas, bueno, mieloptisis, que es básicamente desplazamiento de lo que son los precursores eritroides por células neoplásicas o células inflamatorias. Entonces, la población celular, pues, se nos reemplaza por otras células que no tienen nada que ver ahí, ¿verdad? Ya sean neoplasias o simplemente células inflamatorias. Entonces, pues ya no tenemos ese recurso productor de células nuevas. Puede haber hipoplasia. Perdón, una pregunta. Ajá. Por eso es que entonces aumenta las proteínas, las globulinas. No, las globulinas aumentan generalmente en el caso de la enfermedad crónica, por la inflamación que tiene. Ok, por la inflamación, ok. Ajá, en crónica está bien. En crónica, sí. Ok, gracias. Listo. En el trastorno de la médula ósea, ¿verdad? Como les decía, pues básicamente va a haber alguna situación en la médula que impida la producción de células nuevas, ¿verdad? Entonces, bueno, hablamos de la mieloptisis, puede haber hipoplasia o plasia, simplemente ya no tenemos precursores, o displasia, que se detiene pues la maduración, no están funcionando bien. Entonces, bueno, independientemente de estas causas, pues lamentablemente pues nos van a afectar la producción de células. Casi siempre afectan más de una línea celular, ¿verdad? Como ahí tenemos todas, tenemos formación de plaquetas, de glóbulos blancos y demás, casi siempre van acompañados de alguna otra alteración. Generalmente son condiciones crónicas, ¿verdad? Y los signos clínicos pues son los propios de la anemia. Si es por alguna otra condición, por ejemplo, un agente infeccioso como el Ehrlichia y demás, puede que tengamos unos otros signos. Y el diagnóstico definitivo, pues lo vamos a ir buscando, descartando las posibles causas de trastornos en la médula, ¿verdad? Entonces, generalmente utilizamos citología, histopatología de la médula para ver como tal, y lo que son pruebas serológicas en el caso de agentes infecciosos, ¿verdad? Ya sea paravirales en los felinos, Ehrlichia canis, cualquiera de estas situaciones pueden
llegar a ser necesarias, ¿verdad? Que de hecho son pruebas que generalmente hacemos con mucha frecuencia. Entonces, bueno, aquí tenemos en un resumen de algunas condiciones que pueden provocar desórdenes en la médula ósea, ¿verdad? Entonces, por aplasia, hipoplasia, el virus de la leucemia felina es muy común que lo haga, lo que son medicamentos como estrógenos, fenilbutasona, enfermedades inmunomediadas pueden llegar a provocar también aplasia, D de perro y C de gato por aquello. Entonces, acá mencionan algunos, por ejemplo, inmunomediadas, tanto en perro como en gato. La leucemia felina, pues claramente del gato. Mieloptisis, polileucemias agudas, linfoma, ¿verdad? Histocitosis maligna, histoplasma, ¿verdad? Que sería un hongo que, aunque es raro, pues a veces sucede, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, tanto en perro como en gato, puede llegar a invadir la médula ósea. Leucemia nuevamente, inmunodeficiencia, ¿verdad? Desde el punto de vista mielodisplásico. Mielofibrosis también puede producir la leucemia felina. En general, la leucemia felina, pues en realidad sí es una de las principales causas en gatitos de problemas a nivel medular. Entonces, hay que tenerla siempre como una posibilidad en estos casos. Con respecto a la aplasia, bueno, muchas veces en estos gatitos que tengan aplasia medular, el hematocrito, como decía, es bastante bajo, ¿verdad? Y bueno, se puede utilizar tratamiento de apoyo, transfusiones, concentrados de glóbulos rojos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esto es meramente temporal, ¿verdad? Que no es una solución pues a largo plazo y pues que lastimosamente no hay mucho que se pueda hacer con ellos. Se ha utilizado el interferón, que puede ayudar a mejorar un poquito la sintomatología y demás. Corticosteroides en algunos casos también se han manejado. La eritropoyetina se utilizó por algún tiempo, pero realmente no tiene mucho sentido tampoco desde el punto de vista teórico, porque pues ella lo que estimula la producción de glóbulos rojos, pero si no tenemos células productoras, por más eritropoyetina que le pongamos, pues no va a producir más glóbulos rojos, ¿no? Entonces pues tampoco tiene mucho sentido, de hecho ya no se recomienda, ¿verdad? Y sí, del todo pues no se logró identificar algún agente infeccioso y demás, y tenemos pues el problema de aplasia medular. Podemos intentar pues tratarlo como un problema inmunomediado, ¿verdad? Como son corticosteroides y lo que vimos de la anemia autoinmune podría ser de utilidad, pero no siempre resulta. En general los problemas medulares suelen ser bastante complicados de tratar. Con respecto a otra causa, ¿verdad? Que sería la anemia por enfermedad renal. Esta generalmente es una anemia normocítica y normocrómica. Puede haber pocos o casi que nada de regeneración, ¿verdad? Tenemos muy pocos reticulocitos. El hematocrito puede andar entre el 20 a 30%, aunque puede haber incluso porcentajes de 13 a 19%, pero casi siempre andan en este rango. En realidad es una anemia pues moderada, ¿verdad? La mejoría en la función renal puede aumentar un poquito, ¿verdad? Los glóbulos rojos, pero generalmente no hay mucha vuelta atrás, ¿verdad? Ya una vez que esté instaurada esta condición. En este caso, sí, la eritropoyetina sería una de las opciones a tomar en cuenta, ¿verdad? Ya que el origen, digamos, o una de las principales causas de esta anemia por enfermedad renal es que pues la masa renal ya no está produciendo la cantidad adecuada de eritropoyetina. Entonces, en este caso, pues sí tiene toda la lógica suplementar la eritropoyetina para estimular la médula ósea. Normalmente se utiliza eritropoyetina humana, ¿verdad? Y pues esta también puede crear ciertos anticuerpos que ataquen la poca eritropoyetina que el paciente produce. Entonces, pues es todo un sub y baja, ¿verdad? Y de recomendaciones y demás que se pueden dar. Hay otros fármacos como la darmopoetina, que es un medicamento pues mucho más nuevo. Bueno, ya no es tan nuevo, pero el asunto es que acá no se consigue, por lo menos hasta tengo entendido, todavía no se logra conseguir. Y es una lástima porque es mucho menos inmunogénico, entonces tiene menos reacciones en los animales y también nos permite darlo en un rango mucho mayor. La eritropoyetina a veces tiene que dar 1 o 2 veces por semana además, y la darmopoetina no, se puede dar hasta acá 3 veces por semana, si no lo recuerdo y demás. Entonces, pues es mucho más sencillo para aplicar porque es inyectable y demás. Entonces, bueno, lamentablemente en los sitios donde se tiene, pues perfecto, se puede considerar.
Y lo que tenemos, otra causa, o se le menciona como semiregenerativa, sería la anemia por deficiencia de hierro. Esta pues generalmente se clasifica más como no regenerativa, pero tiene cierta regeneración. Entonces, actualmente la ponen como en el medio, ¿verdad? Por eso esa parte de semi, pero tiene más a una regeneración leve, ¿verdad? Y en general, la anemia por deficiencia de hierro suele acompañarse de microcitosis e hipocromía, ¿verdad? Pues como no tiene tanto hierro, pues la hemoglobina tiene poco concentrado. Esto pues lo distingue también de algunas otras anemias, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que algunas razas como asiáticas, como el Akita, el Shiba Inu, el Shar-Pei, pueden tener microcitosis y ser normal para ellas, ¿verdad? Entonces, fijarse también eso, que no sea ese tipo de perritos, ¿verdad? Y animales con derivaciones portosistémicas, ¿verdad? Con el shunt portosistémico, es también común que tengan microcitosis e incluso también hipocromía. Entonces, un perrito, un Yorkie de 6 meses que en el examen tenga anemia y microcitosis y hipocromía, puede ser que también tenga deficiencia de hierro, pero al ser una raza de riesgo y todos son hallazgos comunes en un paciente con shunt, también debería estar entre los diferenciales y buscar esa distinción. Entonces, tener eso también en cuenta, ¿verdad? Que esas características en los glóbulos rojos pueden ser de otras condiciones. En general, esta se da, bueno, más que todo por pérdida crónica de sangre, muchas veces del tracto digestivo, ¿verdad? Que es donde lo vamos a ver, ya sea por úlceras, por endoparásitos, por enfermedades de intolerancia, ¿verdad? O incluso por neoplasias, puede causarnos esta pérdida de sangre crónica, ¿verdad? Entonces, aunque tal vez no sea muy marcado, que tenga un sangradillo a las heces de vez en cuando, a veces ni siquiera se nota, ¿verdad? Si es una pérdida pequeña, pero es constante, sí puede llevar a darnos una anemia. En el caso de los gatitos, bueno, destetados, se les puede dar también una dosis y demás. Y en gatos adultos, anemia por deficiencia de hierro muchas veces se asocia a problemas de linfoma gastrointestinal, entonces tenerlo en cuenta, ir buscando ese tipo de alteraciones que podrían ser la causa de la anemia por deficiencia de hierro. Si ya tengo el hemograma y todo es muy sospechoso de esta condición, puedo mandar a medir el hierro y ya descartar o confirmar que realmente hay una deficiencia. ¿Qué otras causas tiene? Bueno, si hay hemorragia en algún otro sitio, hemorragia urogenital por un tumor o una infección urinaria bastante severa, podemos tener también pues deficiencia de hierro. O sangre iatrogénica, no es tan común, pero bueno, si le estamos sacando cada rato sangre al paciente y tras de eso, como les digo, son volúmenes grandes versus un animal pequeño, pues sí podemos provocar también una anemia por deficiencia de hierro. Bueno, signos clínicos, ¿verdad? Si hay problemas gastrointestinales, diarrea, melena, hematopesia, pues es como más común. Y hematológicamente, lo que vamos a ver, como les comentaba, microcitosis, hipocromía, puede haber reticulocitos leves, ¿verdad? De un 1 al 5%. El ancho de los glóbulos rojos puede estar elevado, ¿verdad? Eso lo que nos indica es que salen como más gorditos, por decirlo así, más anchos los glóbulos rojos, y eso es un signo de regeneración, que todavía no están tan maduros y son un poquito más anchos. Igual que las plaquetas, el ancho de las plaquetas también puede llegar a tomarse como un signo de regeneración. Puede haber trombosis y obviamente pues concentraciones bajas de hierro en la sangre, ¿verdad? Si lo medimos específicamente. Y pues el tratamiento va a ir pues buscando pues la causa, ¿verdad? Si son parásitos, pues claramente evaluar eso. Y obviamente si es una neoplasia o alguna otra condición inflamatoria, pues hay que ir tratándolo. Y la suplementación de hierro pues también es importante, se puede dar vía oral o inyectado. Generalmente se utiliza primero una dosis inyectada y posteriormente se le da suplementación oral. Generalmente pues empieza a resolver a partir de las 6 o 8 semanas, ¿verdad? Es algo un poco lento. El intestino tiene cierto tope en lo que es la absorción de hierro, entonces aunque le demos un montón de hierro por pastillas, él solo va a poder absorber cierta cantidad. Entonces, por eso que toma, digamos, como su tiempo y demás poder alcanzar pues unos niveles normales. Entonces pues hay que tener cierta
cierta paciencia. Si se sospecha de que la pérdida es digestiva y le hicimos un examen de heces para sangre oculta y nos sale negativo, pues espérense una, dos, o repítanlo unas 2 o 3 veces, ¿verdad? Obviamente que preferiblemente no esté comiendo comida enlatada o demás, porque puede pues falsamente marcar sangre, ¿verdad? Y es por la alimentación. Y volver a repetir la prueba, porque a veces pues la pérdida de sangre no es continua, ¿verdad? Entonces puede que tuvieron la mala suerte que en esa muestra que enviaron pues no había sangre, ¿verdad? Pero la pérdida ahí está. Entonces pues repetir la prueba unas 2 o 3 veces si es necesario. Con lo que son las células blancas, ¿verdad? Acá pues también tenemos información bastante importante. En general, el conteo de las células blancas, ¿verdad? Podemos tener aumentos o disminuciones. Algunas razas, pues, es normal que tengan conteos más bajos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son los belgas, el belga terburen, que es este bonito que vemos aquí. Los greyhound también, ¿verdad? Los sabuesos de vista, como el galgo y todos estos, pueden tener conteos de leucos tal vez un poquito más bajos del rango que normalmente manejamos, pero es completamente normal para ellos. Muchas veces los hemogramas nos los dan en número absoluto, ¿verdad? De leucocitos y en porcentaje. A veces pues más sencillo como nada más revisar los porcentajes y demás, pero esto puede ser engañoso, ¿verdad? Si el recuento de glóbulos blancos está muy alto o muy bajo, pues este porcentaje nos puede engañar y tal vez vemos que el porcentaje, digamos, todavía está dentro de lo normal, pero no es lo mismo 5% de 50,000 con 5% de 5,000, ¿verdad? Entonces, el número absoluto es lo que debemos mejor evaluar, ¿verdad? Con mayor precisión para no pues enredarnos, ¿verdad? Y que tal vez no observemos alguna alteración que tenga el leucograma. Entonces, generalmente mejor manejen más el número absoluto como la línea, ¿verdad? de revisión. Y pues los leucocitos mayormente van a estar influidos por los neutrófilos porque es el porcentaje o la población mayor, ¿verdad? Que tienen los leucocitos, ¿verdad? Entonces generalmente las alteraciones los vamos a ver conforme pues los neutrófilos sean los que estén afectados. No siempre, pero la mayoría de las veces. En el caso de los neutrófilos, ¿verdad? Podemos tener también neutropenia, ¿verdad? O neutrofilia, ¿verdad? Que tengamos aumentos de neutrófilos. En el caso de la neutropenia, pues puede ser por disminución o una producción ineficiente, ¿verdad? Ya sea un problema de la médula ósea, podemos tener problemas linfoproliferativos, ¿verdad? Ya que el paciente tenga alguna condición pues más severa, ¿verdad? Como una histiocytosis maligna, puede ser inducido por medicamentos, lo que son los medicamentos oncológicos, ¿verdad? Bastante común que bajen las células de la sangre y entre ellas los neutrófilos son los más comúnmente afectados porque son de las líneas celulares que se producen más rápido, que tienen una vida también media más corta. Entonces, las de más rápida replicación son las que se afectan más por los medicamentos oncológicos. Entonces, los neutrófilos son los número 1. También, bueno, por estrógenos, fenilbutazona, fenobarbital, ¿verdad? Tener en cuenta algunas toxinas ya más específicas, incluso micotoxinas, ¿verdad? Como la del fusarium. Enfermedades infecciosas, ¿verdad? El parvovirus es muy común, ¿verdad? Que los perritos con parvovirus nos ingresen con conteos de leucos muy bajos y a veces esto más bien es lo que los termina matando y no propiamente pues el parvovirus como tal, el virus, ¿verdad? Histoplasma también lo puede provocar, Ehrlichia, anaplasma, toxoplasmosis, algunas condiciones de la médula ósea, neutropenia por respuesta a esteroides, por shock anafiláctico, ¿verdad? Y demás. Entonces pues tenemos muchas causas. ¿Qué signo nos puede dar una neutropenia? Pues depende, ¿verdad? Realmente de la severidad y demás. Puede tener un paciente de anorexia, letargo, puede haber fiebre, ¿verdad? Ya tenga pirexia y algunos signos de tracto gastrointestinal, vómito, diarrea. Generalmente no tiene una sintomatología como que muy patente, ¿verdad? Y casi siempre es un hallazgo incidental al momento pues, de hacerle el examen de sangre, ¿verdad? Generalmente no nos damos cuenta clínicamente.
Si esta neutropenia se causa por un consumo periférico, ¿verdad?, de neutrófilos, ya sea por sepsis, por ejemplo, el paciente tiene pues una perforación en el intestino y pues ya está séptico, ahí sí es mucho más común que tengamos una signología clínica y que sea pues seria, ¿verdad?, que sea una sintomatología importante. Animales ya que lleguen con este tipo de problemas de shock, ya podemos observar pues membranas mucosas pálidas, presión sanguínea baja, ¿verdad?, que se vea hipoperfundido, ya ingresen con hipotermia, ¿verdad?, y son pacientes pues que están en un riesgo alto de fallecer, ¿verdad?, requieren pues tratamiento agresivo en ese momento. Y en estos casos, ¿verdad?, de pacientes neutropénicos, bueno, pues vamos a revisar el historial de medicamentos por si acaso hay alguno que pueda estar provocando esta alteración. Entonces, ver si hay estrógeno, fenilbutazona, glisofurbina en gatos, ¿verdad?, que es un antifúngico. El historial de vacunación, ¿verdad?, para tener en cuenta si el paciente puede tener parvovirus, ¿verdad?, y que por ahí sea la neutropenia. La exploración física y las imágenes pues nos pueden ayudar también, ¿verdad?, en el caso de buscar focos sépticos, si es un paciente, pues como les decía, que tal vez tenga ruptura de una víscera, un absceso, una piómetra, ¿verdad?, todo esto puede llegar a provocar pues también una neutropenia muy marcada. Las pruebas serológicas, en el caso de que sospechemos, ¿verdad?, que sea un problema vírico. Y ya como última opción, que generalmente no llegamos a esto, para los casos en los cuales pues todo esto está normal, ¿verdad?, no hay ninguna de las otras causas, y sospechamos que la neutropenia venga por una enfermedad en la médula ósea, entonces ahí ya ocuparíamos una citología o una biopsia de médula ósea. Entonces acá, bueno, en general, si tenemos un paciente con neutropenia, revisamos cómo está el resto de la línea. Si no está anémico y las plaquetas están adecuadas, ¿verdad?, entonces solo es neutropenia lo que tiene. Examinamos si hay desviación a la izquierda, ¿verdad?, si tiene bandas, ¿verdad?, pues porque son líneas de neutrófilos pues inmaduras, ¿verdad? Si tenemos bandas, ¿verdad?, hay desviación a la izquierda, posiblemente lo que el paciente tenga es una inflamación aguda, ¿verdad?, algo está reaccionando sobre algún agente, alguna lesión, ¿verdad?, un absceso, cualquier situación que esté provocando inflamación aguda. Si al revisar no tiene desviación a la izquierda, ¿verdad?, no tenemos bandas, podemos pensar en lo que es una enfermedad viral, ¿verdad?, o un problema en la médula ósea, ¿verdad?, de ahí podemos ir como diferenciando un poco. Si aparte de la neutropenia vemos que hay anemia no regenerativa, hay trombocitopenia también, ¿verdad?, y peor si encontramos también células neoplásicas en la sangre, pues ya podemos ir pensando en que el problema está en la fábrica, ¿verdad? Si ya todas las demás líneas celulares están afectadas y tras de eso hay células sanguíneas, células en la sangre de aspecto neoplásico, es probable que, o casi que seguro, que el problema está en la médula ósea, ¿verdad? Entonces ahí ya empezaríamos a considerar pues a usar un aspirado de médula, ¿verdad?, para ver realmente qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Entonces, según el resto de parámetros es que vamos a ir, digamos, descartando cuáles serían las causas más probables, ¿verdad? Y a partir de estas causas, pues ver qué pruebas son las que nos darían pues la información que necesitamos. Y en estos casos, bueno, si tenemos pacientes que están pues con neutropenia, pero están asintomáticos, no tienen fiebre, ¿verdad?, solamente es una neutropenia ahí, pues podemos aplicar como medida de seguridad antibióticos de amplio espectro, ¿verdad?, más que todo por el riesgo que tienen de que se les produzca alguna sepsis, ¿verdad?, pero clínicamente están bien por ahora, ¿verdad? Se puede utilizar trimetoprim sulfa, enrofloxacina, por ejemplo, ¿verdad?, de amplio espectro, ojalá que no afecte bacterias anaerobias para no afectar mucho la microbiota intestinal, ¿verdad? Si ya el caso está más serio, ¿verdad?, está, aparte de la neutropenia, ya está con fiebre, tiene síntomas, ¿verdad?, entonces ahí sí el tratamiento tiene que ser un poquito más agresivo, con antibióticos intravenosos y mantenerlos, ¿verdad? Generalmente se utiliza ampicilina en mezcla con enrofloxacina o demás
para poder pues tratar al paciente de una manera más agresiva, porque el riesgo de sepsis pues ya no es tanto riesgo, casi que es una realidad, ¿verdad? Ya con esta sintomatología. Se ha utilizado lo que es el factor estimulante de colonias y el carbonato de litio para tratar de aumentar pues o mejorar esta neutropenia, pero en general dada la poca expectativa de vida que tienen los neutrófilos y el costo y alteraciones, digamos, efectos colaterales que tienen esos medicamentos, pues no se utilizan tanto. En realidad, más que todo por investigación se han manejado y no suelen ser de rutina manejados en hospitales. Si por el contrario tenemos más bien neutrofilia, ¿verdad? La podemos separar en lo que es la neutrofilia madura, ¿verdad? Que lo que tenemos pues son neutrófilos segmentados, y la neutrofilia inmadura, ¿verdad? O con desviación a la izquierda, que es la que tiene pues bandas, ¿verdad? Que son estas neutrófilos pues un poquito más inmaduros. Y la desviación a la izquierda, ¿verdad? También puede ser regenerativa, en la cual pues no excede el número de neutrófilos maduros, ¿verdad? No hay más bandas que neutrófilos maduros, o degenerativa cuando tenemos más bandas que neutrófilos maduros. Pero en general, pues puede ser neutrofilia madura o neutrofilia con desviación a la izquierda. ¿Y qué causas me lo pueden provocar? Bueno, desde el estrés, administración de corticosteroides, ¿verdad? Inflamación, ¿verdad? Es como de las más frecuentes, inflamación o infección, ¿verdad? Neoplasias o algún problema inmunomediado puede provocar, como vimos en el caso de la anemia inmunomediada, neutrofilias importantes. Los signos clínicos, bueno, también van a estar asociados generalmente a la condición que está dando la neutrofilia, ¿verdad? Puede haber pirexia o no. Hay que buscar pues el foco de origen, ¿verdad? De esta condición. Muchas veces vamos a buscarlo con imágenes, ultrasonido, radiografías y demás. Hematología nos va a ayudar también a orientarnos un poquito, citologías, cultivos, ¿verdad? En el caso de que se determine que son bacterias o hongos lo que está provocando esta condición. Y el tratamiento, pues claramente va a ir en base de la enfermedad que está provocando pues, la neutrofilia como tal. Como les decía, pues causas son bastantes, ¿verdad? Podemos tenerlas por procesos fisiológicos, el miedo, o sea, solo por llegar a la consulta, en el caso de los gatos se puede dar una neutrofilia importante, ¿verdad? Y generalmente neutrofilia madura, entonces pues ahí no habría mayor problema. Animales, bueno, que hayan tenido mucho ejercicio, convulsiones, ¿verdad? Que hayan pasado por un periodo de convulsiones, también es común que tengan neutrofilia. Hembras que estén en el periparto o que hayan acabado de parir pueden tener neutrofilias de hasta 30,000 y ser completamente normal, ¿verdad? Neutrofilia madura igualmente, ¿verdad? No tienen banda ni nada por el estilo, no hay neutrófilos tóxicos ni nada, sino que neutrofilia madura, ¿verdad? Son neutrófilos comunes y corrientes. Y eso es importante porque si yo le hago un hemograma a una perrita que me acaba de parir y noto una neutrofilia de ese tamaño, ¿verdad? De esa envergadura, pues puede que si yo no tengo en cuenta esto, me asuste y piense, ay, seguro tiene una infección en el útero, debe tener una metritis o aquí y allá, y tal vez le empiezo a dar antibiótico y todo, y es completamente fisiológico, ¿verdad? Entonces hay que revisar muy bien que realmente pues haya algo que se tenga que tratar o no, ¿verdad? Inducida por corticosteroides, por trauma, en general, neoplasias, cualquier situación que me cause inflamación, ¿verdad? O lesiones en el tejido me puede provocar neutrofilia. Infecciones, tanto bacteriales, fúngicas, de cualquier tipo lo puede provocar, ¿verdad? Y problemas inmunomediados, como vimos. En el caso de los eosinófilos, pues podemos tener eosinopenia, ¿verdad? Que haya disminución. Y es parte del leucograma de estrés. Entonces, recuerden que el leucograma de estrés generalmente lo vemos en pacientes X, ¿verdad? Que tengan cualquier condición, es una respuesta fisiológica a una enfermedad, ¿verdad? O una condición médica. Entonces, generalmente el leucograma de estrés va a tener neutrófilos y monocitos elevados, ¿verdad? Y eosinófilos y linfocitos disminuidos, ¿verdad? Entonces, tener eso en cuenta al momento de revisarlos. Entonces,
Puede ser parte, como les decía, de este leucograma de estrés. Puede darse por una administración de corticosteroides, ¿verdad? Si le estamos dando pues prednisolona al paciente, puede que se nos bajen los eosinófilos. En general, no tiene mucha relevancia clínica, ¿verdad? Y pues no suele ser, digamos que alguna condición importante. En el caso de la eosinofilia, lo podemos ver en animales que tengan pues parasitosis gastrointestinal de cualquier sitio, animales que estén sufriendo alguna hipersensibilidad, ¿verdad? Que sean muy alérgicos y demás, lo pueden tener. Granuloma eosinofílico en el caso de los gatos, asma también en el caso de los felinos, gastroenteritis eosinofílica, que eso se da en ambas especies. Animales con linfoma, incluso perros con mastocitoma, puede que haya eosinofilia, casi nunca se logra agarrar, ¿verdad? Pero podría llegar a encontrarse. Y lo que son los signos clínicos y demás, pues obviamente dependería de la causa de esta eosinofilia. Y el tratamiento, pues claramente también va a ir dependiendo de la causa primaria. Si es por parásitos, pues tenemos que tratarlo. Si es un animal con asma, pues ya habría que tratar el asma como. En el caso de los basófilos, pues realmente no hay pues mucho que hacer con ellos. No suelen ser en porcentaje pues bastante importantes, ¿verdad? Y casi nunca pues los vamos a ver alterados. En algunos casos podemos ver aumentos, ¿verdad? Por gusano del corazón, dermatitis por algunos agentes inhalatorios, enfermedades inflamatorias, tanto del tracto respiratorio como gastrointestinal, algunas neoplasias, pero entre ellos el mastocitoma o hiperlipoproteinemia, pero no es algo que veamos, como les diga, muy frecuentemente. Y lo que es disminuciones de los basófilos tampoco es algo muy común. Con respecto a los monocitos, pues muchas veces sí los vamos a ver aumentados, ¿verdad? En conjunto con lo que son los neutrófilos. Entonces, igualmente que los neutrófilos, pues los vamos a ver aumentados por estímulos inflamatorios, respuestas a neoplasias o alguna enfermedad degenerativa también lo podemos observar. Es parte también del leucograma de estrés, como les decía, entonces es bastante común que lo observemos. Y pues el tratamiento pues también va a ir enfocado pues a la causa. Generalmente podemos asociarlo también un poquito con cronicidad, casi siempre vamos a ver neutrofilia primero y posteriormente si la inflamación o el agente o la situación que esté provocando estos cambios en las células se mantienen por cierto periodo de tiempo, suelen los monocitos empezar a aumentarse, ¿verdad? Entonces nos puede dar cierta idea de cronicidad. Con respecto a los linfocitos, bueno, podemos tener linfopenia, ¿verdad? Que es bastante común en animales que estén enfermos y hospitalizados, ¿verdad? Por cualquier razón. Puede darse secundario también a la administración de corticosteroides, ¿verdad? También es parte del leucograma de estrés. Y en algunos casos por ya situaciones un poco más serias como el quilotórax, ¿verdad? O linfangectasia gastrointestinal, en la cual pues tenemos pérdida de linfa constante y pues ahí en la linfa van los linfocitos también. Pero generalmente es respuesta, digamos, bastante común de que disminuyan en animales pues que estén enfermos. Generalmente pues si es un valor ahí moderado, ahora se ignora tanto en perros como en gatos enfermos porque es parte, como les digo, de la respuesta del organismo. Y también pues tomar en cuenta que es común verla en animales que estén tomando corticosteroides o que también estén bajo quimioterapia, ¿verdad? Entonces es un hallazgo normal en estos animales. No se ha visto que predisponga a infección a diferencia de la neutropenia, ¿verdad? Entonces pues tampoco es como que requiera pues un tratamiento específico. Y en el caso contrario de que tengamos linfocitosis, eso lo podemos ver, bueno, en animales que, especialmente el gato que esté cursando con mucho miedo, ¿verdad? Y demás, animales que estén respondiendo a alguna vacunación, ¿verdad? Que haya pasado en el tiempo reciente, generalmente en las primeras 2 semanas, por vacunaciones que podemos ver este aumento de linfocitos. En pacientes con heliquiosis crónica o anaplasma, también lo podemos ver. Animales que tengan Addison, ¿verdad? Que tengan hipoadrenocorticismo, esos pacientes pues no van a tener una respuesta al estrés normal porque pues no están generando cortisol ni nada. Entonces es bastante común que tengan linfocitosis o que incluso pues estén bastante enfermos por alguna otra situación, incluso por el mismo Addison, ¿verdad?
pero que los linfocitos sean normales o incluso elevados, ¿verdad? No es una respuesta normal a la enfermedad, que como vimos, lo normal es que los animales enfermos tengan disminución de linfocitos. Los animales con Addison no suelen presentarlo, entonces pues también es una cosilla que tomar en cuenta, ¿verdad? En estos animales, que a veces pues no es tan sencillo, bueno, eso lo vamos a ver más en la parte de endocrino, no es tan sencillo a veces llegar al diagnóstico de buenas a primeras con los addisonianos. Y bueno, pues claramente aumentos malignos como la leucemia linfocítica también pues van a provocar un aumento desmedido de linfocitos y también pues al frotis varios cambios en su aspecto. Y con respecto a las plaquetas, pues tenemos disminuciones, ¿verdad? Ya sea por la producción, ¿verdad? De las mismas o se están destruyendo más de lo normal. Puede haber un aumento en el consumo de plaquetas o mayor secuestro, ¿verdad? Que el vaso por alguna razón pues las está, por ejemplo, atrapando en mayor cantidad y demás. Lo primero es realmente confirmar que tenemos una trombocitopenia, ¿verdad? Como les decía, a veces puede ser por el mismo equipo, especialmente con los gatos, que nos marque falsamente que haya una trombocitopenia. Si se tomó la muestra tal vez de manera inadecuada y se coaguló la muestra o cualquier cosa, pues este coagulito o microcoágulos que se forman, pues van a llevar plaquetas, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer la medición, va a haber una falsa disminución de ellas. Entonces, lo primero es confirmarlo. Si tenemos alguna duda, mejor mandemos un frotis o si tenemos el entrenamiento, lo revisamos nosotros y demás y confirmamos si hay o no hay, ¿verdad? Normalmente, bueno, recuentos de más o menos 25,000, ¿verdad? Plaquetas son comunes en animales con inmunotrombocitopenia inmunomediada, ¿verdad? Recuentos entre 50,000 a 75,000, es más común en animales que tengan infecciones por agentes como Ehrlichia, anaplasma o incluso pues linfomas y demás. Eso es para tenerlo eso en cuenta. Y bueno, algunas causas, bueno, como les decía, en lo que son disminución en la producción puede ser por hipoplasia inmunomediada o aplasia de la médula ósea. Bueno, por mieloptisis, algunas enfermedades virales, ¿verdad? Ehrlichia también lo puede producir. Incremento, bueno, en la destrucción, secuestro, utilización de plaquetas por enfermedades inmunomediadas. Igualmente, agentes infecciosos pueden destruirlas por este medio también. Trombocitopenia inducida por algunas drogas y lo que es coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? En la cual pues se van a producir microcoágulos, ¿verdad? Que van a consumir pues las plaquetas. Y pues la coagulación intravascular se puede dar por muchas condiciones, ¿verdad? Por síndrome ureico, por pancreatitis, por cualquier inflamación, por sepsis, ¿verdad? Entonces lo podemos ver en muchos casos. Torsión esplénica, ¿verdad? Algunas neoplasias, en realidad pues se pueden dar por muchas causas. Si el animal pues obviamente en la historia estamos viendo que tiene algún medicamento que podría inducir trombocitopenia, pues lo ideal es suspenderlo, ¿verdad? Si es posible y volver a reevaluar, ¿verdad? Las plaquetas en un lapso de 2 a 6 días para ver qué más está pasando, ¿verdad? Algunos medicamentos también pueden causar anemia y neutropenia, ¿verdad? Entonces, las 3 líneas se pueden ver afectadas. Si sospechamos de agentes infecciosos, pues hacer la evaluación de los mismos, ¿verdad? Si es leucemia, inmunodeficiencia, Ehrlichia en el caso de los caninos. Si lo que sospechamos son por masas o esplenomegalia, ¿verdad? Que los estén capturando, pues las imágenes nos pueden ayudar. Si la sospecha pues va por algún problema inmunomediado, ¿verdad? Podemos empezar incluso con diagnóstico terapéutico, ¿verdad? Eso implicaría pues empezar el tratamiento con inmunosupresores para poder dar la respuesta según el paciente no la dé, ¿verdad? Si es una respuesta positiva y empieza a subir las plaquetas y demás, pues el diagnóstico es más que todo terapéutico, ¿verdad? Sí. Después de todas estas evaluaciones, lo que vemos es que realmente ninguna de las causas es externa, parece ser de la médula ósea, pues ahí como vimos
ya sería buscar una citología o una biopsia de la médula ósea, y pues el tratamiento ya dependería de lo que encontremos, ¿verdad? De cuál es la causa subyacente. Y bueno, como les decía, si la que se afecta es la médula ósea, muchas veces no va a dañar solo una línea celular, sino que puede dañar dos, ¿verdad? Que sería una viscitopenia, y lo más común es que sean las tres líneas, ¿verdad? Que ya sería una pancitopenia. Entonces, en estos casos, pues muchas veces estamos lidiando con pacientes que no tienen glóbulos rojos, no tienen leucos o generalmente son bastante bajitos y también tienen plaquetas bastante bajas. Entonces, son pues de los más, a veces un poquito más difíciles de tratar, ¿verdad? Y tenemos que buscar cuál es la causa, si hay algunas que se pueden pues ir tratando. Y eso sería lo que tenemos, chicos, por hoy. No sé si tienen alguna duda o comentario. Imagínense, ¿y en pandemia fue? No, profe, todo claro. Profe, una pregunta. En el laboratorio vamos a practicar como cuánto cantidad tengo que transfundir con base al hematocrito, a la fórmula. ¿Otra vez, en el laboratorio vamos a ver como cuánto necesita un perro para transfundirlo, o sea, con base al hematocrito, o sea, la fórmula. Es que a mí me cuesta mucho. Bueno, el laboratorio en realidad va más a la práctica del análisis de los casos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes interpreten, digamos, por ejemplo, en este caso de hematología, la historia del hemograma. Entonces, con base a eso, qué es lo que observan que está afectado, ¿verdad? ¿Qué podría ser? Y demás. Entonces, como para ir atando todos los cabos, digamos, toda esta teoría que tenemos, ya poniéndola a la práctica. Lo que es la fórmula y demás, lo podemos mencionar, pero eso es bastante, digamos, fácil de accesar en algún libro o demás, ¿verdad? Para poder hacer ya el cálculo de cuánto le toca y demás, ¿verdad? Ahí lo que me interesa principalmente en la parte de laboratorio y demás es que de todo esto que estamos viendo en la teoría, ¿verdad? Lo sepan aplicar, ¿verdad? No que me reciten la lista de diferenciales, sino que logren unir todos estos cabos y que me digan, ok, bueno, lo que yo creo que está afectado, en este caso lo más posible, es que sea una enfermedad inmunomediada, ¿verdad? De la sangre. Entonces, ahí lo que yo voy a recomendar de exámenes son estos, por tal y tal razón. Y lo que espero encontrar es esto, ¿verdad? Es como que ya vayan, pues, viendo realmente la utilidad de toda esta teoría. Entonces eso es lo que vamos a practicar más con la parte de laboratorio. Ok, profe. Y profe, no sé si puede mandar la presentación por correo, es que no sé si el campus ya eligieron como el curso. Sí, ya, bueno, ya está, sí, ya está nuevo el nuevo campus y yo se lo subo ahí. Silvia, compañera mía en la U. Listo. Cindy se fue para. Profe, una consulta. ¿El laboratorio de la otra semana es presencial o virtual? No, es virtual. Ok, perfecto. Silvia se fue como a finales del 2014, por ahí puedo decir. Ahí va avisando, bueno, o supongo que en el programa también de laboratorio dirá si es virtual o presencial, profe. Ah, sí, en el programa de laboratorio viene, igual en el campus va a ir semana por semana, ¿verdad? Genial. Ok, el otro lunes entonces es virtual. El otro lunes es virtual, sí. Ok, genial, muchas gracias. 9 años. 9 años. Profe. Terrible. Ajá. Bueno, es que yo tenía una consulta, ¿verdad? Bueno, yo le había escrito un correo, no sé si lo vio, si tuvo chance de verlo, sobre las clases de laboratorio del lunes. Digamos, de si existía alguna posibilidad de pasarlas para los martes. Todo lo que hice, todo lo que. No lo vi, pero no se puede. Es que el martes ya está, digamos, ocupado por el curso de propedéutica de la mañana y teoría en la tarde. Y digamos, no se puede pasar la teoría para lunes y el laboratorio, por ejemplo, el del lunes, que es en la tarde, de 1 a 5, pasarlo para el martes, como hacer ese intercambio. Sería muy complicado. Sí, porque el asunto es que eso sería partirlos, ¿verdad? Y también el problema es que ya todo lo que son, bueno, en el laboratorio vamos a tener giras, por ejemplo, y demás, y ya todo lo que son la lista de materiales que se necesita
y la programación de giras y todo está según los días y demás, entonces no me lo permite realmente hacer ningún cambio en el horario. Está bien, profe, no. Gracias, era solo esa consulta. 5 años sin hacer ni mierda, 1 año estudiando de graduada. Bueno, chicos, entonces si gustan quedamos acá y yo ahora les subo también la presentación para que lo tengan. Ok, profe. Gracias, dos. Profe, podría quedar un momentito a lo último hablando con usted, una cosita. Ok. Gracias.